Resulta que mis tíos fallecieron los dos, su papá, mi tío y mi tía fallecieron, y ella se quedó sin padres. Y bueno, fue un momento difícil para ella en su vida. Empezó a vivir sola. Y bueno, pues mis tíos no eran personas que tuvieran dinero, que tuvieran muchas cosas. Y realmente, físicamente no le habían heredado nada. Pero un día, 2 años después de que habían fallecido mis tíos, le llegó una notificación a su casa diciéndole que se presentara a una notaría pública. Y pues ella muy espantada, ¿verdad? Porque decía, ¿y qué hice? ¿O qué me quieren hacer? ¿O por qué está esto? Y bueno, después de unos días asistimos, fue ella a la notaría pública y recibió una grata sorpresa. Le dijeron, señorita, usted tiene una herencia. Una herencia. Y wow, ella estaba feliz, contenta. Y dice, bueno, ¿y de parte de quién es la herencia? Dice, bueno, de su tío, el militar. Un tío que no tuvo descendencia, un tío que no tuvo familia, un tío que no pudo tener descendencia, pero pensó en su sobrina y le dejó una pequeña herencia, pero fue un gran regalo. Y ese día fue la mujer más feliz del mundo porque había recibido una herencia. De la misma manera, nosotros hemos recibido una herencia. Hemos recibido una herencia no de parte de un familiar terrenal, sino de un familiar en la eternidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esta herencia es valiosa para nosotros. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice después, si es que padecemos juntamente con Él, porque juntamente con Él seamos glorificados. La Biblia nos habla que si somos hijos somos herederos. Ya tenemos una herencia que se tiene que sufrir muchas veces como cristianos, sí. Pero recuerde, vamos a tener una herencia. A veces como cristianos padecemos, sufrimos. Gente que nos rechaza, aún nuestra propia familia. Hemos recibido rechazos de parte de ella. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Pero no importa el rechazo que tú puedas recibir, tenemos una herencia que el Señor Jesucristo está compartiendo con nosotros. Una herencia se recibe. ¿Cuándo se recibe una herencia? ¿Cuándo qué sucede? Cuando hay muerte de aquella persona que está dejando la herencia. En la palabra de Dios tenemos un Antiguo Testamento y tenemos un Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué se llama testamento? Porque hay herencia. Efectivamente, hay herencia. El Nuevo Testamento es un testamento donde hay una serie de promesas, una serie de cosas que el Señor nos ha heredado. Amén. La herencia, ¿cuánto nos cuesta? Quisiera hacerles esa pregunta. La herencia, ¿cuánto nos cuesta a nosotros? Nada. Porque la herencia es por gracia, por la gracia de nuestro Señor. Vamos a Hebreos capítulo 9, dice, versículo 15 al 17, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había
bajo el primer pacto, los llamados reciban, que dice, la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga, ¿qué? Muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es hasta que el Señor Jesucristo muere en la cruz y resucita al tercer día, que es a partir de tal fecha que entonces el testamento que se nos ha dejado como herencia empieza a ser vigente para nosotros. Empezamos a recibir nuestra herencia, pero Cristo tuvo que morir en la cruz. La herencia que tenemos, veamos qué característica tiene nuestra herencia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. Vea cómo es nuestra herencia. A mi sobrina le entregaron un dinerito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el dinerito después de unos cuantos días? ¿Qué pasa? Se va, ¿verdad? Pero vea lo que dice vamos a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. Vea lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. Dice, ¿cómo es nuestra herencia? Dice, para una herencia incorruptible. ¿Y sabe lo que significa incorruptible? Que nunca se va a destruir. Después dice, y que no puede contaminarse, que no tiene mancha nuestra herencia. Y después dice, ni marchitarse. Es algo que no se puede descomponer. Y dice que nuestra herencia está reservada, ¿en dónde? En los cielos. ¿A cuántos nos gustaría una herencia, pero aquí en la tierra? ¿Verdad? Cuando pensamos en una herencia, bueno, pensamos en un terrenito, pensamos en un dinero. Y a lo mejor quisiéramos, que el Señor Jesús nos hubiera dejado un terrenito, ¿verdad? Pero no es así. Nuestra herencia es mayor. La Biblia nos habla que los mansos heredaremos la tierra, y no un terrenito, sino toda la tierra. Pero en este momento nuestra herencia está reservada ¿dónde? En los cielos. Nuestra herencia es espiritual. Y es tan importante que sepamos por qué, cómo podemos tener y vivir esa herencia aquí en la tierra. Vamos a ver parte de nuestra herencia. Y la primera parte de nuestra herencia, punto número 1, es el perdón. Fíjate, el perdón no lo podemos tocar. El perdón no lo podemos ver, porque la herencia es espiritual y dice que está reservada en los cielos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Y vea lo que dice ahí. Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerda de este versículo? Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ya lo tenemos, que el cual nos bendijo, dice la Escritura, nos bendijo. ¿Cómo nos bendijo? Dice, con toda bendición espiritual, en lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo es nuestra bendición? ¿Cómo es nuestra bendición? Espiritual, ¿verdad? Nuestra bendición es espiritual. No la podemos tocar, no la podemos palpar, no la podemos ver. Pero esta herencia es eterna. Tenemos que aprender a recibir nuestra herencia. Ya la tenemos, pero a veces no la disfrutamos. Punto número 1, la primera bendición y la primera parte de nuestra herencia es el perdón. El perdón es algo que recibimos cuando
hasta que Cristo murió en la cruz. Nosotros no habíamos sido perdonados antes de que Cristo muriera, porque no había sido pagado el precio de nuestros delitos y de nuestros pecados. Aún no había sido pagado el precio, pero cuando Cristo murió en la cruz, Él paga el precio por nuestros pecados, de tal manera que entonces nos otorga el perdón. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo pensaba que ese perdón era solamente para aquellas personas que estaban en ese momento, o quizás para los soldados romanos de aquel tiempo, pero el perdón ha sido una gran herencia que hoy podemos recibir todos. Amén. Vea lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 16 y versículo 17. Dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Y fíjate cómo empieza. Dice: este es el pacto, que está hablando del nuevo pacto, está hablando de la herencia que vamos a recibir. Dice: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus manos, en sus mentes las escribiré. Y añade, y vea lo que añade. ¿Qué dice después? ¿Y qué dice después? Y nunca más. ¿Está usted leyendo? No, ¿verdad? A ver, abra su Biblia. Abra su Biblia. Tiene que conocer su herencia. Tiene que saber qué es lo que usted ha recibido de parte de Dios. Usted no recibió un cheque de pesos mexicanos. Usted recibió un cheque espiritual. Y el primer cheque espiritual que usted ha recibido es su perdón. Amén. Ya lo tenemos ahí. Vamos otra vez a ir. Es Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Ahí está. Dice: este es el pacto que haré con ellos. Y fíjate que dice pacto. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Wow, esta es nuestra herencia. Esto es la primera bendición espiritual que hemos tenido todos nosotros. El Señor ha decidido otorgarnos su perdón. ¿Está usted ahí? No lo veo tan alegre, pero la verdad es que el Señor le ha perdonado. Le ha perdonado. Repita conmigo: el Señor me ha perdonado. A pesar de mis errores, de mis delitos, de mis fracasos, el Señor me ha perdonado. Me ha perdonado. Es muy importante recibir esta bendición. Muchos de nosotros hemos cometido una infinidad de errores antes de conocer a Cristo. Pero la primera bendición, la primera parte de nuestra herencia es su perdón. Es su perdón. ¿Y sabe qué? El perdón nos lleva a tener paz. Porque Dios nos ha perdonado. Eso significa que ya no hay culpa sobre tu vida. Eso significa que a pesar de nuestros errores ha habido perdón sobre nosotros. El perdón yo no lo puedo tocar, no lo puedo ver, pero lo puedo experimentar espiritualmente dentro de mí. ¿Estamos ahí? El perdón es lo que nos ayuda a levantarnos. Porque un sentido de culpabilidad lo que hace es enterrarnos, pero el perdón nos hace levantarnos. ¿Estamos ahí? ¿No le da gusto haber recibido el perdón de Dios? Y lo dice claramente: y nunca.
¿Cuándo se va a acordar de nuestros pecados? Y nunca dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo dice después, porque pues donde hay remisión, o sea, perdón, de estos no hay más ofrenda por el pecado, ¿verdad? Entonces, la primera parte de nuestra herencia es el perdón. Es algo que tenemos que tomar. Punto número 2, vamos a ver otra parte de nuestra herencia. Esta la encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 17, 18 y 19. Vamos a ver si lo tiene usted. Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y, ¿qué dice después? Y, a ver, quiero que me lo lean todos. Y libertados del pecado, sois siervos de la justicia. ¿Qué es lo que ha sucedido con nosotros? ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Dice que hemos sido ¿qué? Otra vez, que hemos sido ¿qué? Libertados. Dice que algo ha sucedido dentro de nosotros, que hemos sido libertados. Es decir, que antes algo nos ataba. ¿Y qué era lo que nos ataba? El pecado. El pecado nos ataba. El vicio nos ataba. Los celos nos ataban. Los pleitos nos ataban. ¿Está usted ahí? ¿Verdad? Las contiendas nos ataban. Había muchas cosas que nos estaban atando. Pero dice la palabra de Dios que cuando Cristo vino, Él nos libertó del pecado. Él hizo algo dentro de nosotros para traer libertad del pecado. ¿Estamos ahí? Eso significa que usted ya no es esclavo de un vicio. Cristo lo ha libertado del pecado. Usted ya no es esclavo de los celos. Cristo lo ha libertado del pecado. Usted ya no es esclavo de la fornicación, ni tampoco es esclavo del adulterio. Cristo los ha libertado de ese pecado. ¿Para qué? Para que podamos vivir bien, en paz, tranquilos. Fíjate que mucha gente piensa que el pecado es algo agradable y nos gusta andar el pecado. Pero déjame decirte que el pecado siempre va a traer dolor en tu vida. Hermano, ¿cómo te sientes cuando tú dices una mentira y te caen en la mentira? Qué bonito se siente, ¿verdad? ¿Qué se siente, hermano, cuando te echas unas buenas copas, una buena botella y al otro día, hermano, no tienes dinero porque todo te lo gastaste en aquella pachanga? ¿Verdad? Y qué bonito se siente cuando dices, ¿y ahora qué voy a hacer para la semana? No tengo ni siquiera para comer en esta semana. ¿Estamos ahí? El pecado siempre va a traer dolor. Esto es algo muy importante. El pecado siempre va a traer dolor. La mentira va a traer dolor. ¿A cuántos les gusta que los engañen? A nadie. ¿A cuántos les gusta que los roben? A nadie. ¿A cuántos les gusta que peleen o los agredan? A nadie. Porque el pecado siempre va a traer dolor y sufrimiento. ¿Estamos ahí? Mira, así como hoy procuramos comer comida sana,
¿A cuántos les gusta comer comida sana? ¿Verdad? ¿O les gusta más la Coca-Cola? Que sabe sabrosa. Pero te voy a decir algo. La Coca-Cola hace daño. ¿Verdad? Hace mucho daño. Entonces, Dios quiere que vivamos sanamente. Y así como podemos cuidar la comida para vivir sanamente, también tenemos que cuidar nuestra vida espiritual para vivir sanamente. Si usted tiene rencor, usted no va a llevar una vida espiritual sana. Usted le va a doler, usted se va a sentir mal, usted va a estar recordando, usted va a estar obsesionado con aquello que le hicieron. Y eso se va a ir hasta que usted perdone. Y si usted perdona, va a vivir mejor. De tal manera que aunque no queramos, el rencor es pecado en nuestras vidas. Estamos ahí porque va a causar dolor. El pecado siempre nos va a causar dolor. Pero hay una buena noticia. Y la buena noticia es esta: que Cristo vino y nos heredó la libertad del pecado. ¿No le da gusto esto? Dice la Biblia que hemos sido libertados del pecado. Y esta es la segunda parte de nuestra herencia. Otra parte de nuestra herencia es la vida eterna. Ve lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18, dice la Biblia: un hombre principal le preguntó al Señor diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar? Dice, para heredar, ¿qué? La vida eterna. Dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿A qué se refería? Que él ya sabía que la vida eterna era una herencia. ¿Qué era lo que tenía que hacer él para recibir la herencia de la vida eterna? Nada. Tenía que esperar a que el Señor Jesús muriera y resucitara al tercer día para que Él entonces nos heredara la vida eterna. La vida eterna es nuestra herencia. Es parte de nuestra herencia. La vida eterna, usted no tiene que hacer algo para recibir vida eterna. Usted no tiene que trabajar para la vida eterna. Usted no tiene que esforzarse para la vida eterna. La vida eterna la recibimos y la heredamos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos le tenemos miedo a la muerte? Muchos. Bueno, pero le quiero dar una buena noticia. Usted y usted han heredado vida eterna. Hemos heredado vida eterna. ¿Usted lo cree? Hemos heredado vida eterna. La vida eterna es parte de nuestra herencia. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. La vida eterna es parte de nuestra herencia. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 47, dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, ¿cuántos tenemos vida eterna el día de hoy? Usted tiene vida eterna. Dígale a la persona que está a su lado: tú tienes vida eterna. Te han heredado vida eterna. Amén. Otra parte de nuestra herencia, punto número 4. Otra parte de nuestra herencia es la fortaleza. Fíjate, todo esto de lo que estoy hablando no se puede tocar, ¿verdad? La vida eterna usted no la puede ver en un regalo. El perdón tampoco lo puede usted ver. La libertad del pecado usted tampoco la puede ver. La fortaleza tampoco se puede ver, porque toda esta herencia es espiritual. Entonces, todo lo espiritual es lo que hemos recibido, y una parte más es la fortaleza. ¿Cuántos necesitamos fortaleza? Fíjate que la herencia, cuando se deja una herencia, es para bendecir a la persona, es para ayudar a la persona.
De la misma manera, Cristo cuando murió y resucitó, dejó una herencia para bendecirnos. Entonces, vea lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Todo lo puedo. ¿Se acuerda de ese versículo? Todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Si usted necesita fortaleza, cuando está pasando por momentos de dificultad, cuando a veces ya no sabemos qué hacer, cuando en la familia estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos en medio de una tentación, cuando estamos pasando por escasez, cuando estamos pasando por un momento de tristeza, necesitamos fortaleza. ¿Estamos ahí? La fortaleza usted no la va a ver, pero la va a sentir. Y si usted toma esa fortaleza que el Señor nos ha heredado, usted va a sentirse fortalecido. Escuchaba yo y platicaba con el pastor que en esta semana habían fallecido algunas personas o había fallecido alguien. Hermano, qué difícil es pasar por un momento así, cuando un ser querido fallece. Pero durante ese tiempo, ¿qué es lo que necesitamos más? Fortaleza. La fortaleza es algo que proviene de Dios. Es una bendición que Dios nos ha dejado. Es algo que ya tenemos y que Dios quiere que la tomemos y que la abracemos y que la podamos experimentar. ¿Estamos ahí? Entonces, las bendiciones y la herencia de nuestro Dios es algo espiritual, pero es algo que Él nos ha entregado. Juan capítulo 14, versículo 27. Vamos a ver otra parte de nuestra herencia. Y esta parte de nuestra herencia es la paz. Fíjate lo que dice Juan 14, 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz es algo que también hemos heredado. La paz es algo que usted, generalmente nosotros ponemos y tenemos paz. ¿Cuándo tenemos paz? Cuando tenemos la cartera llena, ¿sí o no? Ay, cuánta paz tengo, ¿verdad? Hoy sí puedo hacer muchas cosas. Pero cuando no hay dinero en la cartera, ¿cómo se siente usted? Como que se le va la paz, ¿verdad? Dios quiere que independientemente de las circunstancias por las cuales usted esté pasando, usted tenga paz. La paz es un regalo. La paz no es como el mundo me la da. El mundo me va a ofrecer paz de una manera diferente. Si tengo dinero, si tengo una casa, si tengo trabajo, si estoy sano, voy a tener paz. Pero si estoy enfermo, o si no tengo casa, o si no tengo trabajo, se va la paz. Pero Dios dice que a pesar de la situación por la cual tú y yo estemos pasando, que podamos estar en paz. ¿Sabía que eso es crecer espiritualmente? Muchos de nosotros tenemos paz por lo que vemos, por lo que tenemos. Pero Dios quiere que caminemos en paz independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. ¿No le ha pasado eso, que alguna vez usted ha pasado por problemas y siente una paz dentro de su corazón? Porque la paz es un regalo. La paz es nuestra herencia. La paz es algo que viene de afuera y que nos es otorgada de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos necesitamos paz en nuestras vidas? ¿Cuántos necesitamos fortaleza en nuestras vidas? ¿Verdad?
Otra parte de nuestra herencia es la sanidad. Y esta es una herencia muy agradable. Mateo capítulo 8, versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por... Me dolía la muela, me dolía el pie, me dolía la rodilla, la pasé muy mal allá abajo en la tierra. Y la sanidad que te dejé. Oh, Señor, estuve bien cansado, salía yo muy mal, ya quería yo aventar la toalla, estaba desesperado, me sentía agotado. Y la fortaleza que te dejé. Tenemos que tomar nuestra herencia. Tenemos que experimentar las bendiciones y la herencia que se nos ha dado. ¿Estamos ahí? Es muy importante. Y finalmente, la mejor herencia es que hemos recibido el Espíritu de Dios en nosotros. Esa es nuestra herencia.